No necesitas tener conocimientos de costura para que te puedas hacer un juego de cama. Para hacer esta funda de almohada que aparentemente la ves un poco compleja y más con el paso a paso que yo te traigo el día de hoy. Es el complemento del cubrelecho que hicimos en el video anterior, así que abajo en el primer comentario les voy a dar fijo. Y por aquí también les voy a dejar un enlace para que se vayan y miren el cubrelecho y hagan, por supuesto, un juego completico. Vamos a hacer las fundas de almohada con bordes de ondas del cubrelecho del video anterior y que a ustedes tanto les gustó y que solicitaron la funda de almohada. Entonces, para ese frente de la almohada necesitan cortar una vez 80 por 60 centímetros. 80 por 60 centímetros una vez para cada funda de almohada, ¿cierto? Estoy hablando de una funda de almohada. Para la espalda necesitan cortar una vez de 60 por 36 y una vez de 60 por 63. Escuchen y lean bien y observen bien. Una vez de 60 por 63 y una vez de 60 por 36 centímetros. Una vez tenemos nosotros eso cortado, les voy a explicar aquí en esta hojita qué vamos a hacer con eso. Aquí tengo el frente. Es el que necesito que ustedes observen. El frente es esto que tengo aquí. Vamos a sacar en esta parte de los 80 centímetros, vamos a sacar 6 ondas. Por lo tanto, vamos a hacer divisiones, como ustedes observan aquí, cada 13 centímetros. Cada 13 centímetros hacemos una división. Pues eso nos da como resultado 80. No nos da exacto. Entonces ahora les voy a explicar aquí en la telita cómo hacemos nosotros. O de una vez les puedo decir, ustedes ubican en la tela la mitad y luego cogen y miden así, miren, de aquí a aquí 13, 13 y lo que sobre. 13, 13 y lo que sobre. Si usted es pero muy exacta y precisa, usted dice, no señora, yo voy a hacer conforme es y entonces le pone los milímetros que sean necesarios para que le dé completo. Yo lo hice de esta forma y también funciona. En la parte de los 60 centímetros, que es esta, vamos a sacar solo 5 ondas. Y esas 5 ondas las vamos a marcar cada 12 centímetros una onda. 12, 12, 12, 12 y así nos salen las 5 ondas. Aquí está marcado de una vez, la profundidad. La profundidad de la onda esta vez va a ser de 4 centímetros. Que la marcamos en ¿dónde? Donde marcamos los 13, ahí marcamos la onda los 4 centímetros, ¿de acuerdo? Aquí marqué 12, marco la profundidad de la onda, ya vamos a hacerlo en la tela. De una vez en este plano de corte les explico. En el procedimiento, cuando avanzamos, llegamos a este punto, hacemos las ondas, damos vuelta y luego de este borde hasta aquí vamos a marcar 5 centímetros. Me voy a voltear la hoja, perdónenme un momentico y vamos a marcar 5 centímetros en todos los lados. ¿Sí ven a cuál onda me estoy refiriendo? A la onda que va al orillo. Y de ahí hacia adentro marcamos 5 por todas partes. 5 aquí también, 5 centímetros por todos lados. De aquí a aquí también 5 centímetros para trazar este recuadro. Pero todo esto se lo voy a explicar aquí con la tela. Fácil, ¿verdad? Tómenle una captura de pantalla o tomen sus apuntes en su cuaderno de notas de proyectos con Luzquita. Miren, vamos a coger, les recomiendo un CD, porque un CD las ondas las sacamos de 12 y ese CD, los CDs tienen 12 centímetros de ancho, entonces él nos va a ayudar, este CD nos ayuda en las ondas. En el cubrelecho también nos buscamos una ayuda, pues aquí nos vamos a buscar esta otra. Entonces vamos a irnos por pasos. El primer paso es que nosotros a esta parte de la espalda, aquí yo tengo todo listo. A estas partes de la espalda les voy a coger un dobladillo, la voy a doblar 2 y le voy a volver a doblar 2. Y vamos a poner ahí alfileres, pinzas, lo que sea, para que ustedes realicen esto. 2 y vuelvo a doblar 2 y paso costura. Como esto sí es bastante sencillo, entonces yo me voy a hacerlo a la máquina. Entonces paso
una costura por aquí, por aquí, por aquí, y cuando yo tenga pasada esa costura, vengo a explicarles el tema de las ondas, porque para poder hacer el tema de las ondas, yo debo realizar primerito que todo, este paso de los 2 centímetros en estas partes. Uno solo de los bordes, ¿en donde? En este lado que mide 60. Importante eso, ¿verdad? Que yo les diga. Aquí mide 60, pues ahí es donde voy a hacer un dobladillo, tanto en una pieza como en la otra pieza, es decir, ahí. Es decir, las piezas que corresponden a la espalda. Una vez trazamos nosotros el dobladillo, que les dije, los 2 y 2 centímetros, los vamos a cruzar para que nos quede del tamaño de la parte de enfrente. Que nos quede igualito a la parte del frente. Me queda más fácil hacer las ondas y trazarlas en el frente, aunque es igual. Pero no, en este caso me va a quedar más fácil de pronto para mí, para la explicación, para todo. Entonces, dijimos que aquí en los 80 lo hacíamos de esta forma. Buscábamos la mitad, trazábamos y luego esta partecita la dividíamos en 3 partes iguales. Habíamos dicho que 13 y un poquito más, entonces pues 13 y 3 rayitas. Y ahí nos queda perfecto. Digamos que aquí lo mismo, 13 y unas 3 rayitas, 13 y unos 3 rayitas del metro y ya. En ese lugar donde trazamos esa marca vamos a pasar 4 centímetros. Bajamos ahí 4 centímetros, colocamos un punto. Lo estoy haciendo con este marcador que no se borra porque quiero que ustedes lo vean de una manera lo más perfecta posible. En el lado de los 80. Ahora doy vuelta para que ustedes puedan verlo mejor. Y aquí sí dijimos que eran de a 12 centímetros. Entonces, 12, 12, 12 y 12. En esos 12 bajamos 4. En esos 12 bajamos 4. Y en esos 12 bajamos 4. Y bajamos 4. Miren, vamos a empezar a poner el CD aquí donde bajamos los 4 y que nos quede al borde de la tela. Aquí donde bajamos los 4 y que nos quede al borde de la tela. Aquí donde bajamos los 4 y que nos queda al borde de la tela, y como el CD tiene 12 centímetros en este lado, pues nos da perfecto. En este lado nos queda perfecto. ¿Por qué? Porque el CD tiene 12 centímetros. Estos puntos son difíciles de coser en la máquina y no nos van a quedar bien. Entonces, más o menos a 1,5 centímetros hacemos esto. A 1,5 centímetros yo lo redondeo así de esta forma para coser por ahí. Y aquí en la esquina lo que hago es ponerlo aquí en los 4 que hundí y y ubico el CD para que me dé la forma. Entonces aquí me voy para allá y allá me voy, aquí me voy en la punta y aquí nuevamente bajo 1,5 y ahí en ese 1,5 le paso esa media onda. ¿Sí? Aquí miren ustedes cómo me quedó, pero lo voy a hacer al otro lado para que ustedes lo observen aquí cómo se hace. Entonces pongo el CD allá y redondeo acá. Redondeo la esquina, ¿sí? Ahora lo ubico aquí en esos 4 que bajaron y me voy para allá. Aquí bajo el 1,5 y hago una semionda aquí para que sea más fácil coser. Van a ver ustedes ahora. Aquí lo pongo al borde de la tela y me voy para allá y me quedó todo esto redondito hasta ahí. Aquí sigo en los 4, bajo a que me dé, aquí pasa que como es más ancho la onda, pues no me da la medida. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo el CD aquí y voy hasta donde llegue la tela. Pongo el CD aquí, los 4 que bajé, hasta donde me llegue la tela. Aquí, pongo el CD aquí y hasta donde me llegue la tela. Pongo el CD y hasta donde llegue la tela y así hasta que llegue abajo. Aquí está molestando algo, ya lo voy a corregir. Aquí, aquí y nos vamos a la esquina. En la esquina nosotros ¿qué hacemos? Acerco el CD para que me dé el redondez de aquí. Pongo otra vez aquí donde bajamos los 4 y lo llevo a donde me dé la orilla.
Aquí de nuevo donde me llegan estos y bajo hasta allá. Y aquí nuevamente así. Y por supuesto no lo vamos a dejar con esa onda tan grande, sino que vamos a hacer esto así. Vamos a hacer esto aquí. ¿Ven? Así de bonito. Aquí. ¿Cuánto hay desde el punto hasta aquí? 1,5. Desde aquí hasta aquí, 1,5. Más o menos. Bueno, ¿y por qué lo estamos haciendo así de esta forma? Hoy lo estamos haciendo así de esta forma porque nosotros vamos a coser en la máquina. Mira, me faltaron los alfileres, me hicieron falta. Vamos a llenar todo esto de alfileres porque ahora sí que sí necesito que vayan muy bien puestecitos los alfileres porque nosotros no vamos a recortar esto. Nosotros nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a coser de la siguiente forma. Se lo voy a indicar aquí y luego nos vamos a la máquina, me acompañan a cosernos. Miren, la máquina, el prensatela de la máquina va a pasar por el borde que tengo marcado y la costura yo la voy a trazar por aquí, por este borde. Al ancho del prensatelas voy a coser y eso se ve más bonito si nos vamos a la máquina y lo hacemos. Eso es lo que nos vamos a hacer a la máquina, así que por favor tengan la gentileza y me acompañen. Aquí lo que les decía, el prensatelas debe quedar sobre la línea que nosotros marcamos la onda y vamos cosiendo. La costura va a pasar al ancho del prensatelas y el prensatelas al borde de eso que nosotros marcamos. Esa es la forma como vamos a coser. Buena cantidad de alfileres. Miren aquí, fue por esta, ¿verdad? La nueva que nosotros hacemos a 1,5 de ese ángulo. Bajamos, no hay afán de ponernos a correr, sino que vamos haciéndolo con calma para que nos quede bonita, despacio, pero sin pausa. Ahí vamos cosiendo sin tener la máquina, nada de eso, dejándola así, libre, llevando la funda que estamos haciendo para que cosa por donde nosotros queremos que ella cosa. ¿Ven? Miren, que el prensatela se vaya por la guía. Les cuento que, ¿a dónde debo mirar yo cuando estoy cosiendo ahí? Al prensatelas, acá. Yo me fijo, es ahí. Ahí tengo mi mirada. Y en este caso aquí, ya terminé. Ya lo terminé. Vamos a apagar la máquina un instante. Vamos a cortar hilitos. Pero bueno, podemos cortar los hilitos aquí en esta forma. Si tienen esta tijera de cortar zigzag, bien. Si no la tienen, también. Aquí con Luzquita es cero excusas. Porque no me van a decir, ay, que no la puedo hacer porque no tengo esa máquina, esa tijera. No, no, no. Con la otra también se puede cortar. Voy a cortar hoy con esta y voy a hacer que me quede esa costura más delgadita. Que me quede poquita costura. Ya podrán ustedes ir viendo cómo que me vaya quedando poquita costura. Si no la tengo, pues la corto con la tijera recta y también hago lo mismo. Hago que me vaya a quedar poquita costura ahí. Poquita costura. Van quitando, por supuesto, los alfileres. Aquí, por supuesto, nos vamos así, todo redondito. Todo redondito. Y sí, hay un pequeño detalle para que nos voltee esto muy bien. Aquí es más durito, pero no es imposible. Vamos a cortar todo eso. Todo. Vamos a retirar alfileres porque es imposible que nos queden y luego los encontremos, ya saben cómo, puyándonos. Entonces, ya saben, con tijeras de estas o con tijeras de las tradicionales, pero me van a dejar poquita costura. Y en unas partecitas van a hacer lo siguiente que les voy a mostrar. Con estas no hay problema, pero con estas que van aquí hundiditas, sí podemos tener problemas. Entonces nosotras ahí podemos hacer esto. En estas esquinas, en esas onditas,
podemos hacer esto para que cuando demos vuelta nos salga perfecto. O sea, en esta que baja aquí, en esta que quedó aquí en este lugar, entonces yo la doblo y corto. Con mucho cuidado que no se me vaya a tocar la costura, por supuesto, ¿sí? Podría también simplemente pasarle unos cortecitos así, si ustedes quieren. Pero les cuento que a mí me da más tranquilidad decirles que cojan, bueno, aquí en este lado donde es tan grueso, sí podemos hacer esto, de hacerle unos pequeños cortes sin ir a tocar la costura. Pero en realidad, en el único lugar donde tenemos que hacer estos cortes es en la ondita, aquí que tiene su forma especial. En esa ondita debemos dar este corte así. Prácticamente lo tenemos casi listo. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es darle vuelta, sacar muy bien esas ondas, Si es necesario cortar 2 o 3 para que nos dé bien la forma, pues lo hacemos. ¿De acuerdo? Si es necesario hacer simplemente estos piquetes, lo que a usted le dé más seguridad y más tranquilidad. Ah, miren, por ejemplo, aquí no me quedó bien bonita esta onda. Es el momento de darme cuenta. Yo quiero que, si no, cuando yo le vaya a dar vuelta, ella no me va a quedar bonita. Entonces yo voy a pasar la costura nuevamente por ahí y le doy bien bonita la forma de la onda. Quiero quedarme dando los piqueticos y por supuesto dándole vuelta a mi funda de almohada. Y cuando tenga eso hecho, dándole bien dada la vuelta, si es necesario, inclusive podemos plancharla un poquito para que nos quede perfecto. Y voy a seguir cortando por todos los lados y le doy vuelta. Cuando yo ya tengo sacadas las ondas, ojalá mejor vayan ustedes y las saquen bien y las planchen. Y les ponemos a cada ondita así un alfiler. Les ponemos un alfiler a la onda. Miren cómo queda de linda la de las puntas. Y luego empezamos nosotros a hacer lo siguiente. Miren, desde ese orillo hacia adentro vamos a marcar 5 centímetros. ¿Sí? Y del orillo hacia adentro por este lado también 5. Entonces aquí ya me quedó un ángulo. Y empiezo en todas las ondas a marcar 5. Sí, desde todas las onditas, desde el orillo de afuera, 5. Aquí, 5. Aquí en este extremo, pues igual. Aquí entro 5 y aquí marco 5 también. Y me queda aquí el ángulo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda coger una regla y por todos los 4 lados yo pueda hacer esto. Pueda pasar una línea por esos, uniendo esos puntos que marqué. Son varios, así que si no tienen esta escuadra larga, no se me afanen. Simplemente quiero que vayan uniendo esos 5. Y estamos haciendo un marco rectangular alrededor de toda mi funda de almohada. Eso es lo que hace que me quede una almohada con bordes o rebordes o aletas, como ustedes bien quieran llamarla, y por ese derecho guardo yo esas costuras allá, esas ondas, y paso por el derecho esta costura, que es la que me le va a dar esa forma tan espectacular que tiene. Importantísimo que yo saque muy bien estas ondas ahora, en este momento. Por eso se dejaba la costura muy delgada. Por eso se hacían, miren cómo quedó de lindo aquí esta onda. ¿Por qué? Porque se dieron muy bien los piquetes. Vayan a la plancha y saquen muy bien esto así que salga bien esa ondita y lo marcan con la plancha. Eso solo una sola vez. Este marcador que puse aquí sí se me va a ir con agüita y listo. Miren, aquí esta onda tan linda que quedó ahí en ese lugar. Dejo mi agujita ahí, levanto prensa telas, doy la vuelta y así continúo. Ha sido una almohada espectacular que ustedes la aprendieron a hacer el día de hoy, aquí con Luzquita, paso a paso, de una forma muy pero muy fácil. Espero que haya logrado captar la atención de ustedes
y el paso a paso me lo hayan entendido lo mejor. Siempre procuro hacer las cosas y enseñarles con mucho amor para que les quede a ustedes grabado en su mente. Mucho amor, mucha paciencia, háblense bonito porque el cerebro se cree lo que nosotros le decimos. Ya les voy a explicar algo. Cuando alguien nos trata mal, uno dice, ve ¿qué le pasa? Como que no le creemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros le decimos al cerebro, uy, soy cosas feas que no las voy a repetir aquí, porque uno mismo cuando hace algo mal, uno se dice cosas feas. Y no. Uno mismo también se dice, oye, no, eso está muy difícil. No, señoras. Hablémonos bonito, bien bonito, y verá que nosotros podemos insistir, persistir y nunca desistir. Y así lograremos hacer proyectos tan preciosos como hacer ustedes el cubrelecho completo con sus fundas de almohada que se los acabo de enseñar el día de hoy. Voy a introducir la almohada dentro de esta funda y van a ver ustedes cómo se ve mi cama de espectacular con la funda de almohada. Miren qué precioso quedó la parte de atrás. Empiezo por la parte de atrás, que a veces me dicen que no la muestro. Entonces miren la parte de atrás. Queda bien montadito y no lleva ni cierre ni botones. Miren esos bordes de esa funda de almohada, lo preciosa que quedó. Como se han dado cuenta, a mí me encanta hacer cosas diferentes, bonitas. Este era uno de los cubrelechos que yo enseñaba a hacer en un lugar donde daba clases hace muchos años y a las señoras les encantaba. Además de lo fácil, lo lucidor que queda sobre la cama. Ya pueden ustedes ver el video, lo bonito que queda. Y lo que más me gusta es que cualquiera sin conocimientos sobre costura lo puede hacer. Eso sí, necesita conocimientos básicos de manejo de máquina, que es bien diferente, ¿sí? Una persona que no se sabe hacer una blusa puede montar su negocio de emprendimiento con ropa de cama. He aquí la funda de almohada para que puedan ustedes hacerlo, y todavía de toda esa tela me sobraron un poquito de retazos para hacer un par de cojines para complemento de ese cubrelecho, edredón o cobertor o como ustedes lo quieran llamar. Me cuentan, eso es, cuéntenme en los comentarios en qué país viven y cómo lo llaman ustedes a este tipo de juegos. Esta es una funda para su almohada y espero que les haya gustado muchísimo. Valoro, aprecio, llevo aquí muchísimo en mi corazón a quien me dejas esos comentarios amables. Valoro que te suscribas, que me dejes manito arriba, por favor, claro que sí. Y que por favor también compartas para que yo pueda llegar a más gente. ¿Sabes a cuántos suscriptores estoy aspirando? Estoy aspirando a 10 millones de suscriptores. ¿Me ayudas? Nos vemos en un próximo tutorial. Los quiero muchísimo y los llevo aquí en mi corazoncito. Un besito, chao.